Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Amigas, compañeras, ¿cómo os lo pasasteis con el programa de la semana pasada de Saldremos Mejores, eh? Madre mía, qué intensidad. Efectivamente, pero como siempre el consejo es vivir sin expectativas, queridas. Yo os animaría a que relajéis, por si acaso en alguno bajamos un poquito la guardia. Pues básicamente por una cuestión de salud mental que ahora tanto se lleva, ¿verdad, querida? Garantía de felicidad, bajar las expectativas en todos los aspectos de la vida, siempre os lo recomendamos. Estamos hoy un poco de bajoncete, sobre todo yo, porque nos ha muerto Jesús Quintero. Que bueno, es el mejor de mis personas favoritas de España, creo que el mejor entrevistador que ha habido y habrá, con sus larguísimos silencios que dejaban al de enfrente ahí completamente expuesto para que hablara y hablara y hablara. Yo hay entrevistas de Jesús Quintero, sobre todo las de Lola Flores y Antonio Gala, que me las sé de memoria como si fueran un libro de autoayuda. O sea, mi momento feliz es ponerme como a hacer croquetas o empanadillas y ponerme las entrevistas de los 90 de Jesús Quintero a Antonio Gala, porque todos son titulares uno detrás de otro y sabiduría sin parar. Esto es bonito, y además si no eres de la época de la codorniz, efectivamente también puedes pues acudir simplemente a YouTube, querida. Y si además nuestra compañera Bea Polo nos pone un plano general, pues fíjate lo que tenemos para nosotras, solamente el plano nuestro. Saldremos, efectivamente, saldremos en algún momento, saldremos de esta, queridas compañeras. Semanas convulsas, desde luego, ha pasado un poquito de todo. Mercurio retrógrado ya ha terminado también. O sea que no tenéis excusa, lo siento. No, ya la excusa de Mercurio retrógrado se os ha acabado. Y empieza algo tipo Libra Season o algo así. Bueno, me da igual, no voy a leerte el horóscopo, Nerea, porque estoy... Bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Emocionada porque tengo a uno de los referentes, yo creo que del cine y del guión español sentado aquí a mi izquierda y estoy como obviándole. Estamos haciendo estamos haciéndonos las naturales como si no estuviera aquí uno de nuestros directores de cine favoritos. He venido de espectador aquí a veros. Estás tranquilísimo. Bueno, te hemos dado bastante show, que eso también Daniel Sánchez Arévalo es algo que te gusta. El pre-show me ha gustado muchísimo. El pre-show te ha gustado. El calentamiento, ¿verdad? Cuando le ha sacado un moco me ha parecido... Es que ya nosotras estamos ya en unos niveles de intimidad y de ternura bastante grandes. Claro, pero tampoco... ¿Qué hago? ¿La dejo, Daniel? No, por supuesto que no. O sea, lo que mejor puede hacer un amigo o amiga por alguien. Es que seas es ahí. Lo que seas. O sea, ahí está el límite. O incluso enemigo, ¿por qué no decirlo? Es que yo también... El enemigo te deja el moco ahí toda la noche. A mí toda la conferencia. Una buena discusión sin ordinarieces de por medio, Daniel, es una cosa que también me gusta, ¿sabes? O sea, no te quedes aquí con... O sea, tener aquí un brócoli, un algo, ¿sabes? Como que te deja un poco desarmado, ¿sabes? Expuesto. No estamos en igualdad de demasiada condiciones. Humanidad. Daniel Sánchez Arévalo, que efectivamente, director, guionista, entre comedia y el drama, en fin, muchas cosas. Director de algunas de vuestras películas favos, probablemente Gordos es de mis favoritas de todos los tiempos. Tiene algunas líneas de Antonio de la Torre que estábamos comentando antes que son espectaculares, de Primos, de Azul Oscuro Casi Negro, bueno, de un montón de pelis que forman ya parte como de nuestro acervo cultural, y últimamente de una serie que ya muchas seguramente estáis viendo ya en Netflix, que se llama Las Últimas de la Fila. Una serie las de la última fila. Es dificilísimo. Yo lo digo mal también. Lo he escrito 40 veces mal, de verdad. Pues que además lo pone aquí. Las de la última fila. Pedimos perdón. Netflix es una de las plataformas de streaming mejor del planeta. Las de la última fila. Espero con esto resarcir la anterior frase de mi compañera, que nada, es que vamos. Si tenemos que volver a salir del edificio y volver a entrar, no pasa nada, volvemos a empezar. Efectivamente, Daniel Sánchez Arévalo yo creo que es también conocido precisamente por ese lidiar con el compromiso de los miedos, los traumas, el futuro incierto, la lucha contra el destino. Y bueno, yo creo que aquí no ha sido menos. Es una serie de amigas que nos gustan. Que son nuestro género favorito. Nos gusta. Una serie de amigas que son muy distintas entre sí, porque si no la serie de amigas no tiene ninguna gracia. 5 mujeres completamente distintas que se juntan en un viaje que es diferente a todos los demás de su vida. ¿En qué es diferente este viaje, Daniel? Cuéntanos. Bueno, porque una de ellas tiene cáncer, así, bunga. ¡Pum! Vaya, Daniel, pero es una serie luminosa, divertida, no se centra en eso. Pero es verdad que es un grupo de amigas íntimas desde la infancia, desde el colegio, ya tienen 36 años, es la edad media que marcamos con las actrices, pero que sigan todos los años yéndose una semana de vacaciones juntas, sí o sí. Pasa que en este caso a una de ellas le han diagnosticado un cáncer, y justo antes de la primera sesión de quimio se van a curarse, a unirse, a
a limpiarse un poquito, ¿no? Y a prepararse para lo que viene. Y a solucionar cositas pendientes que tienen. Eso desde también, luego. Sí, bueno, hay como en el viaje hay como 2 reglas. El primero es que no se habla del tema porque ya han hablado mucho del cáncer y ya lo han llorado todo y hablado todo, y se trata de intentar no distanciarse, sino básicamente tomar un poquito de respiro antes de entrar en la parte más dura, y con lo cual tú nunca sabes cuál de ellas es la que tiene el cáncer hasta el final de la serie, y luego que cada una escribe en un papelito algo que les gustaría hacer si supiera pues, que le queda poco tiempo. Y todas tienen que cumplir el papelito, o sea, cada día se saca un papelito y todas tienen que cumplirlo, con lo cual eso obviamente es una fuente de conflicto y de comedia bastante grande, claro. Oye, Daniel, y si tuvieses tú que escribir en un papelito qué harías antes de morirte, ¿qué escribirías? Pues mira, yo me identifico mucho con el papelito del capítulo 5. Es un poco spoiler, pero bueno, tampoco pasa nada. Pues no Joder, Daniel, hombre, como no pasa nada. Mira ahí todas las compañeras de Netflix. Las mejorcitas se la están zampando las de la última fila ya, yo creo. Porque no cuento lo que pasa, pero el papel que sacan es decir la verdad. O sea, vivimos en un mundo en el que si tú te ponte a contar las veces que mientes, desde ¿qué tal? Bien, ya está. Primera mentira. Entonces, creo que hay algo que con lo que me identifico mucho, el personaje que tú te creas alrededor de la gente que te rodea, y estas micromentiras hasta cosas mucho más íntimas y profundas que no te atreves ni tú mismo a ser sincero. Y yo creo que ahí es donde Joder, yo tengo... qué deep. Es que cómo se nota que llevas aquí años, ¿eh? O sea, no son un par de cortos en el No Todo Fest, o sea, lleva efectivamente pues mucha tralla a las espaldas. Hay cosas que te apetecía contar porque las vidas de estas mujeres son muy, muy distintas, cada una se miente, podemos decir, de una manera distinta. ¿Has querido como tratar cosas que te preocupan así del mundo en el que estamos viviendo contemporáneo a través de las vidas de ellas? Sí, o sea, desde luego. También te tengo que decir que todos los papelitos que ellas, a los retos a los que se enfrentan, son todas salieron en algún momento en todas las entrevistas personales que yo he tenido. El casting hice casting a más de unas 100 chicas y había un cuestionario, la primera parte era un cuestionario, luego una improvisación, la primera fase. Y a todos les preguntaba, oye, si tú supieras que te queda poco tiempo, ¿qué te gustaría hacer? Entonces había cosas como mucho más frívolas o más lúdicas, y luego cosas mucho más profundas, ¿no? Todas salieron, intenté hacer como un greatest hits, ¿no? De los... Oye, cuéntanos alguna de estos greatest hits. A mí estas cosas como a mí el backstage de esto me está pareciendo interesantísimo. Pues nos puedes decir el pecado, pero no el pecador, porque no, ahí están había Mariona Teres, Godel y Van der que tienen que ver Brand. con las drogas, con lo sexual, no sé, pues hacer cosas que nunca te has atrevido a hacer, y luego había cosas muchísimo más profundas, como sobre todo resolver cuentas pendientes, ¿no? Con familiares, amigos, eso salía muchísimo. Buen mensaje, o sea, que remángate las de la última fila, querida, en Netflix. Esto no se te puede ni olvidar un poco. Oye, como director, ya antes de despedirnos de ti... ¿Ya me echáis? Bueno, ¿te quieres quedar aquí todo el rato? Vamos a Yo hablar de quiero saber- residencias yo de quiero saber ancianos. una Es que no es ultimísima broma. cosa. Estás invitadísimo a quedarte aquí, aunque el tema de hoy tela marinera. Una ultimísima cosa. Una peli de amigas. ¿No te parece que es un género en sí mismo? ¿Cuáles son tus pelis de amigas favoritas Me de la encanta. vida? Chicas malas, que precisamente... Chicas malas, película. October 3rd, que fue el lunes. Bridesmaids es una de mis... Es que no Es sé cómo un se... peliculón. No sé Sí, cómo sí. era en español. Yo creo Ay, que la Dani, ¿eres de tradujeron. esos? Sí, soy de eso. Era Ay, Bridesmaids. Aubergine, ¿cómo se dirá en español? Es que no me sale. Esa es mi favorita porque, bueno, sobre todo porque es que me hizo reír muchísimo, y porque además sentía que todo lo que sucedía ahí era como muy, muy orgánico. Me gustaba mucho ese grupo de amigas tan diferentes. La boda de unas mi otras. mejor amiga es. ¿Ves que es horrible ese título? Bridesmaids. Por eso lo he Lo he borrado de tenido mi que buscar, cabeza. O sea, que te gustan las pelis de amigas. un ¿A ti te montón. gusta A mí alguna, me Nere? encantan las Me pelis. gusta, me gusta Bridesmaids mucho es un Girls peliculón. de Lina Dunham, incluso las películas que ha hecho Lina Dunham, pero insisto, porque para mí es como veo a mujeres de verdad. Odio Sexo en Nueva York porque me parece todo muy plasticoso. Yo también. Bueno, venga, pero lo también es odio. nuestro happy place, ¿eh? Para algunas Sí, claro, personas yo lo entiendo, es yo. tan plasticoso que a veces apetece Y yo, la refugiarse peli- me gusta en esa manta de plástico y Pues de si te gusta una Louboutanes. buena manta de plástico, Real Housewives, querida. Esa no, También de la casa, por cierto. Me gusta mucho la primera temporada. Es buenísima. La primera temporada me encantó. Hombre, ese momento de Maravillosa. romper un vaso y amenazar con una copa rota, por favor. Eso, no, hombre, eso no vamos. se ve Eso en sí que todas es salud partes. mental, sentarte Y una los tarde. realities de americanos, de todos, de, o sea, que
que lo han hecho en Nueva York, en Miami, o sea, como en Los Ángeles, no sé qué. Eso también me encanta. Han peregrinado, es una realidad. Oye, Dani, Daniel, yo no quiero solamente una línea, y ya saliéndonos un poquito de las de la última fila, que os la recomendamos encarecidamente, está cuidada al máximo. Queremos aprovechar precisamente para todas las mejorcitas creadoras que nos están escuchando, que, bueno, pues no sé si le tienes algún consejo, que siempre nosotras las intentamos inducir a que creen su historia, que cuenten lo que les apetezca, por más mujeres creadoras en la industria cinematográfica, guionistas, técnicos y directoras. ¿Hay algún consejillo así que nos puedas lanzar, que tú te rebusques por dentro precisamente para escribir historias así tan bonitas? Hablar de lo que conoces, de lo que te es cercano y o sea, no ser especialmente ambicioso cuando estás arrancando. Y yo recuerdo mis primeros cortos rodándolos en mi casa o en la casa del vecino, intentando hablar de las cosas que a mí me afectan y me tocan. Y a partir de ahí luego ya vuelas, claro, obviamente. Hijo mío, qué persona tan interesante, claro, de verdad. Y además, pues, esa pausa que ha hecho también un poco Quintero, homenajeando, yo me he quedado también como en plan de... Pues a lo mejor esto es un reto o algo. Es el reto del creador. Muchísimas gracias, Daniel. Vosotras a ver las de la última fila en Netflix, que ya la tenéis ahí. Y gracias por estar con nosotras. Y nos quedaríamos contigo un ratito más, la verdad. Esto le gusta mucho a Inés, ¿ves? Él también es millennial, porque tampoco le ha salido del todo bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Daniel. Gracias. Te queremos. Gracias por venir aquí a Saldremos Mejores, con las mejorcitas de confianza. Piu, piu. Claro. Saldremos Mejores. Carrusel de noticias. Hija mía, que nos hemos despedido del maravilloso Daniel Sánchez Arévalo, pues para seguir nosotras con nuestros Saldremos Peores, ¿no? Porque, bueno, esta primera noticia, Nerea, tengo que decir, cuanto menos un poquito esperanzadora. A ver cuánto dura. Sí, se han aprobado, bueno, hoy es martes, vosotras nos escucharéis mañana miércoles, hemos amanecido con la noticia de que hay acuerdo para cerrar los últimos presupuestos de la legislatura. Este acuerdo se ha llegado in extremis un poco a las 6:55 de la mañana, ha tenido que pasar una noche toledana nuestra anterior invitada Yolanda Díaz, y dentro de este acuerdo de los presupuestos pues queda aprobada una reforma fiscal que acompañará los presupuestos y que tiene cositas que nos interesan mucho. Ahí voy. Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Básicamente el objetivo es que contribuyan más quienes más tienen. ¿Quiénes afectan? A tan solo 23.000 contribuyentes. ¿Cuánto vamos a recaudar con esto? 1.500 millones de euros. Vaya, vaya. En un país de 46 millones de personas. Segunda, cambios en el IRPF. Con esto se pretende reducir la brecha de tributación entre las rentas del trabajo y el capital. Afecta a 17.000 contribuyentes, 204 millones de euros. Bueno, más cambios en el IRPF, como por ejemplo una rebaja adicional del 5% para los autónomos, que nos afecta a... Alegría, compañeras, 1,5 millones de autónomas, que va a tener un impacto de 184 millones de euros. Y ya impuesto de sociedades, que perdóname, hay una rebaja también para las sociedades, siempre en plan de cuando sales a la calle a preguntar qué harías para mejorar España y te cogen y te dicen bajar los impuestos. Bueno, pues no te preocupes, que las empresas empleadoras también serán bonificadas en tanto en cuanto cumplan con unas condiciones, Nerea, como la rebaja del tipo nominal para las pequeñas empresas, para intentar fomentar el autónomo, la pequeña empresa y estas cosas. Y se van a ahorrar 292 millones de ahorros. Eso está fantástico. Hay que hacer un pequeñito inciso para bajaros a todas, que estaréis salivando ahí, para bajaros la erección. Y es que este impuesto solidario, Unidas Podemos apostaba porque fuera permanente, pero finalmente será momentáneo para paliar los efectos de la crisis provocada por la guerra en Ucrania y por la inflación. Otra cosita que nos gusta bastante de la reforma fiscal y que llega por fin, que es histórica y que es maravillosa, es la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina. Aplausos. Que pasan del 10 al 4% en productos como compresas, tampones y también preservativos. Es una medida que lleva dando vueltas para arriba y para abajo desde 2019. Todo esto, bueno, para quien siga utilizando compresas y tampones, utilicemos todas copas menstruales y bragas menstruales ya, ¿no? Ya está. Bragas no estamos menstruales todas seguro. Si tienes un DIU, una copa menstrual se te puede quedar marrón, atascada. ¿no? Claro, sí. claro. Eso. Para las personas que menstruan, pues bueno, apáñense. Fíjense, mira qué buen mensaje, Inés, a tomar por culo. Vamos allá con otra cosa. Fíjate, cómo es de paradójico, Nerea, cómo es el destino, cómo son las cosas, sobre todo de esta especie de Estado federal
federal en el que vivimos, que realmente nadie coge y anuncia como tal, pero al final es así, ya sabéis, en este estado donde gobierna, bueno, pues cada ideología política en la comunidad autónoma. De hecho, en nuestra queridísima Andalucía, Juanma Moreno acaba de anunciar 900 millones en rebajas fiscales, un poco siguiendo la estela de la Ayusada, pero sin embargo ha exigido 1.000 millones al gobierno central para combatir la sequía. Pues nada. Pues fíjate, haberlo pensado antes, Juanma, tesoro. Qué huevazos, ¿no? ¿Qué decirte que no sepas, efectivamente? Qué huevazos. Hay muchas cuestiones aquí, efectivamente, que dentro de todo de la afección a la firma porque progresase en esta cuestión de la reforma fiscal, pues también se encuentran pues este tipo de minucias. En las comunidades autónomas. Más cositas. Nerea, derecho al paro de las empleadas del hogar. Pues esto es Nos buenísima gusta. noticia. Esto es buenísima noticia. Tendría que haber llegado hace muchísimo tiempo. No nos podemos creer que las grandes sostenedoras de esta rueda infinita del capitalismo en la que estamos todo el mundo metidos, que son las empleadas del hogar, que nos ayudan a cuidar a enfermos, ancianas, criaturas, personas dependientes, que básicamente nos sostienen la vida, que están profundamente precarizadas en los casos en los que su trabajo era legal, porque muchísimas de ellas siguen trabajando en B, es pura economía sumergida, no tienen ninguna protección y además en la inmensa mayoría, por supuesto, son mujeres y además son mujeres migrantes y además son mujeres migrantes en situación irregular. Hay un artículo igual os podemos poner la referencia en la descripción de YouTube cuando colguemos el capítulo, porque este artículo es fundamental, de Pastora Filigrana, que es una de las pensadoras que más me interesan a mí en el mundo, que viene a decir que este vacío absurdo de 2 años que tienen las personas migrantes tienen que en situación irregular tienen que demostrar que han estado, no sé si son 2 o 3 años en situación irregular. Esto te lo conté yo, que tienen que hacer, o sea, tienes que básicamente demostrar efectivamente cuando vas a solicitar la tarjeta de residencia, que ni siquiera ya una cuestión como la nacionalidad que te permita el acceso al voto, etcétera, sino simplemente estar como ciudadano trabajando y generando, generando al final impuestos y una serie de cuestiones y economía al ciclo de la economía del país al que vayas, efectivamente tienes que demostrar que has estado de forma irregular en ese espacio. Claro. Entonces es absolutamente, Ese espacio en blanco y esta situación irregular a la que te obliga el ordenamiento español, que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza, porque básicamente eso te obliga a estar ilegal, favorece que haya una bolsa enorme de gente que acepta trabajos muy, muy precarios, que está en la economía sumergida y que alimenta todo este mundo de curros que son una puta mierda. Entonces, lo que decía Pastora Filigrana en ese artículo es que esto, le da un enfoque completamente distinto, y es que esto, lejos de ser inevitable, sencillamente es un instrumento del sistema, o sea, que está forzado, que realmente es útil para cómo funciona el sistema en el que vivimos, que esta gente esté en situación irregular, porque es gente vulnerable y explotable. Y aparte es una irregularidad que tampoco se persigue, y en el caso de la persecución en muchas ocasiones acaba con algo tan dramático como es la deportación al país de origen. Entonces, al final las propuestas que se han ido proponiendo por parte del Ministerio de Seguridad Social y Migración, del escriba ha sido cuestiones como fomentar la contratación en origen, dime tú, porque ahora mismo la regulación coge y exige que sean personas, o sea, que dice que sean funciones que no puede desemplear ningún español en paro, o sea, nadie que esté inscrito en el INEM en paro, o sea, que sean cosas como únicas. Y la gente cuando vienes con una situación absolutamente abocada a esa necesidad. Entonces entiendo que tenga que tener una regulación para que esas personas, puedan tener unos derechos dignos, pero coño, también hay que entender el por qué se están marchando. ¿Sabes a lo que me refiero? Luego después, todo lo que se potencia en las propuestas de ley que ahora son favorecer el emprendimiento y el potencial inversor, contratación de estudiantes extranjeros. Mire, actualmente tenemos en situación irregular en España a muchas personas facultadas, y ustedes que son tan trabajocentristas y tan titulistas, con mucha formación, que les cuesta mucho regular sus títulos universitarios de los países de origen. Y tienen que estar repartiendo flyers, por supuesto, con unos sueldos de broma, porque son todos absolutamente irregulares, a las 5 de la mañana en Sol.
esas personas están intentando regularizar su situación y es un problema que tenemos acaeciente ahora mismo. O sea, regularización ya no nos cansamos de decirlo, se están recogiendo firmas para que esto sea ya y para que sobre todo los procesos, porque una vez tú cumples con los requisitos, como dice Pastoral Filigrana, que son absolutamente incongruentes, aun cuando has cumplido los requisitos, Nerea, tú no estás todavía, o sea, estás en una especie de limbo legal que tarda en resolverse X tiempo. Claro. Depende de tu también país de procedencia, no es lo mismo que seas un migrante chino que un migrante mexicano, porque tenemos convenios internacionales distintos según con qué país. Entonces, pues por favor, hagamos el favor de ser un poquito reflexivos y sobre todo, efectivamente, también perseguir las irregularidades, sobre todo por parte de los empleadores. O sea, que también se dé un toque a esas personas que dicen, bueno, es que claro, es que esta persona me ha pedido, me ha dicho, me ha tal... O sea, muy lejos estamos llegando, yo creo que con la situación que tenemos, Nere. Se ha dado un pasito para mejorar las condiciones de muchas de estas personas, trabajadoras migrantes, que en la inmensa mayoría son mujeres cuando se ocupan de cuidados o de trabajo doméstico. Con la aprobación de esta nueva ley se acaba el despido libre y sin causa, que tiene cojones que esto estuviera permitido. Increíble. Hasta ahora. Se regularán una serie de causas de despido justificadas, como en todos los trabajos, por otra parte. El decreto incluye ayudas públicas a los hogares empleadores para afrontar el aumento de gasto, a los hogares empleadores que en muchos casos no tienen más opción si es que quieren cuidar, mantener la vida para adelante que contratar a estas personas, y las empleadas se verán acogidas a más ampliaciones de derechos como la prevención de riesgos laborales, también tiene cojones que esto no fuera así hasta ahora, la cobertura de Fogasa para asegurar que se vean cumplidos sus salarios. Es que son tan tan básicas las condiciones cosas, son tan mínimas. Despidos improcedentes, ¿no? Ay, pues ahora ya no quiero contar con esta persona, que esa persona pueda tener un acceso efectivamente a paro, a un despido, o sea, al pago de un despido improcedente, una serie de cosas. O sea, quiero decirte, es que vivir en esa especie de filo de la precariedad, o sea, cuidado, porque España también tiene una parte de Estados Unidos bastante darky. Detestamos Estados Unidos, nivel de desigualdad bárbaro. Increíble que esta gente esté exportando civilización. Se lo dedicamos esto aquí a Ana Garriga, de las hijas de Felipe, que hoy está en la pecera viéndonos, ¿verdad, cariño? La que más odia Estados Unidos de todo el mundo. Y ahí está. Aunque parezca mínimo, lógico, de derechos humanos básicos, Vox se ha opuesto a este decreto, absolutamente. Bueno, pero es que ¿qué te sorprende, Nerea? Es que luego después, o sea, quiero decirte, mira, el otro día Yolanda nos decía, hay que coger o sea, verdaderamente el ciudadano no solamente tiene un derecho a voto, sino que tiene un deber de responsabilidad para con su voto. Claro que sí. Y para eso tú tienes que formarte un poco, o sea, quiero decirte, en lo que estás votando. Y esta gente lleva en su programa políticas que son absolutamente contrarias a los derechos humanos. No nos cansamos de repetirlas. Es alucinante la justificación. Tose tranquila, es por lo de Vox, cariño. Bebe agua. No, es que no te viene nada bien. Es que decir esa palabra a mí es malsonante. Es que no, y es que le da la psicosomatiza, luego le salen ronchas y de todo. A mí me pasa, si es que, o sea, es oír Vox, no lubrico en 3 semanas. Y no estamos para esas, Nerea. No, eso no se puede consentir, eso no se puede consentir. El único partido que ha votado en contra de esta medida con la siguiente justificación. Y es que, joder, es que las familias numerosas ya están muy achuchadas como para encima cumplir los derechos laborales básicos de las empleadas del hogar. ¿Qué familias numerosas? Claro, las familias numerosas de Chamberí, que están teniendo hijos ahí como cucarachas postnucleares, 400 hijos, y luego teniendo ahí a una mujer que se los cría, que no podemos llegar hasta el punto de que esta señora, por emparejar calcetines, tenga unas condiciones dignas. Eso no puede ser. Nerea, nunca nos cansaremos y vamos a refrescar para los nuevos y nuevas oyentes que tener hijos no es un derecho, es un deseo. Si usted tiene 746 hijos y quiere llevarlos todos repeinados a misa el domingo y ya está usted achuchado, pues mire, achúchese usted los cojonazos que buena falta le hace para no seguir teniendo una camada ahí que yo qué sé, ¿sabes? Y que luego encima cargue usted efectivamente con explotación laboral a personas que sabe usted perfectamente que no son que son objeto de ello. Contrólense las trompas, esas vasectomías, por favor, que rulen por el barrio de Salamanca. Esa gente no nos escucha y cuando nos escucha, Nerea,
Nos odia fuerte. En fin, Bueno, qué decirte que no sepas. ellos ladran, nosotras cabalgamos, corremos ahí con nuestros rímeles. Amén, Sancho. Achuchadas y con los huevos de corbata estamos con las elecciones de Brasil, que van Ay, a segunda maja. vuelta. Van a segunda vuelta, Dios Ay, mío no. de mi vida, que creíamos que iba a ganar Lula, un poquito holgado, pero no, tiene que ir a segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Contra Jair Bolsonaro, que es el presidente actual. Tremendo personaje Bolsonaro, o sea, ultraderechista fuerte. Efectivamente. ¿Qué claves tiene este asunto, la verdad? Porque muchas veces te dirás, joe, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las elecciones en Brasil? Bueno, pues una de ellas es que hay una pequeña polarización extrema en ese país. O sea, nos interesa, por supuesto, todo lo que pasa a nivel internacional, porque nosotros, para empezar, como poco comercias con el extranjero y como mucho, pues evidentemente puede provocar unos flujos migratorios que al final acaben afectando al bienestar en general mundial, ¿sabes? Entonces es importante entender estas cuestiones. Lo que más nos debería preocupar de Brasil es que el sostén mismo de la vida en la Tierra, de los soportes vitales de la Tierra, que son las selvas tropicales, en su gran mayoría está ahí. Brasil tiene en su territorio el 60% del bioma amazónico, que es clave para combatir el cambio climático. Y si Bolsonaro hasta ahora, en el tiempo que ha estado, ha sido claramente responsable de la deforestación del Amazonas, porque literalmente lo ha vendido. O sea, sus políticas han provocado la deforestación del 30% de la región desde que llegó al poder en 2019. 13.250 kilómetros de selva arrasados. En los primeros 8 meses de gobierno de Bolsonaro se registran 87.000 incendios en el Amazonas. Incluso los propios indígenas que estaban defendiendo su territorio se han visto obligados a trabajar para las propias empresas que deforestan, destruyen y les explotan, porque no tenían otro remedio, con el amparo de las políticas de Jair Bolsonaro, que afectan a todo el mundo, básicamente porque se está cargando el pulmón de la tierra. Y además hay una cuestión aquí que es que también te puede pasar cuando te das un paseo por cualquier obra pública, y es sencillamente, si tú traqueas un poco el nombre de la empresa que está haciendo de gestora de ese espacio en ese momento, ¿no? Pues evidentemente acabas, o sea, no hace falta ser aquí un cum laude o hacer periodismo de investigación para encontrar todo, o sea, porque al final son licitaciones públicas donde se pueden encontrar fácilmente esa trazabilidad final, claro, de que esto ha sido una concesión abierta. Además, este señor, aparte de un terrorista ecológico, es un estimulador de la violencia muy agresivo, Nerea, con frases como: es bueno, un tiro solo mata a todo el mundo, o una granadita. Una lucha del bien contra el mal, ha llamado ladrones a todo el mundo que le ha parecido bien. O sea, mucho cuidado, porque hay cierta incertidumbre sobre el desenlace, sobre todo que se ha trasladado a una sociedad polarizada, que es, insisto, algo que nosotras siempre queremos limar cuanto más mejor, ¿sabes? O sea, porque por favor, nos está respirando en la nuca. Sociedades que entiendan los matices. En la nuca, eso es. Sociedades que entiendan los matices, en las que quepa la negociación, democráticas, que no se dejen llevar por discursos emocionales y sensibleros como de fútbol. Una cosa un poco más razonable. Claro, la rabia y los sentimentalismos llevan a la ultraderecha aquí en todas partes. Claro, pero tú tienes tienes el voto de las rentas más bajas, que en muchas ocasiones, pues evidentemente, si tú les lanzas un discurso populista al que les interese acogerse, pues evidentemente todos queremos participar de algún lado. Y este señor ha puesto en duda la fiabilidad del sistema electoral brasileño. Entonces, en cuanto tú pones en duda el orden y progreso, la gente ya dice, pues será verdad. Por favor, en fin, fingers crossed. Esto es una estrategia de la ultraderecha que se ha inventado Bannon en Estados Unidos, y que ha seguido Trump, y que ha seguido incluso Ayuso, ¿no? Que es poner en duda la razón, básicamente. Por eso ellos son tan fans de las teorías conspiranoicas alrededor de la pandemia, por eso no se fían de los científicos, por eso piensan que los intelectuales han conseguido que calen ciertas cosas, como las élites intelectuales, ¿no? Las élites intelectuales que están en contra del ciudadano medio y que no se hacen entender, y que de alguna manera le extraen, le explotan, le manipulan, cuando es todo lo contrario, ¿no? Científicos e intelectuales se supone que son un faro moral para una sociedad, y un faro de conocimiento, y un lugar al que recurrir. Claro, en el momento en el que la población ni siquiera se puede fiar de
voces autorizadas porque los propios políticos te están diciendo no, es que esas voces autorizadas son mentira, son una conspiración de las genial. son conspiraciones de las élites y en todos los sitios lo están haciendo así, están tocando las mismas teclas, estamos Pues, jodidos. ¿Qué hago? Súper me mato, está Claro. claro. En fin, Nerea, con el que hago súper me mato nos remangamos y nos metemos porque Vamos a ha sido flipar. un tema bastante sugerido, pedido, reclamado, que a todos nos toca, bueno, pues de forma vicaria o de forma directa, antes o después, seguro que también. Vamos con nuestro tema del día, Nere. Pa'lante. Saldremos mejores. Chan. Well. Ay, Dios palabras. mío. Palabras. Solamente en un titular, la sociedad está, queridas, cada vez más envejecida. Esto no es una sorpresa, es una realidad. La peña se anima cada vez menos a... no es cuestión de los hijos o no de los no hijos, sino que, bueno, pues nos animamos, por lo que sea, a vivir más. Nos animamos a vivir más. Una cosa en la que también pues estaríamos en contra, pero está sucediendo. Bueno, pues la higiene, el alcantarillado público, estas cosas pues nos llevan... Mucho brócoli, mucho batido, mucho poke bowl. Efectivamente, nos llevan a una salubridad en Occidente pues un poquito mejor. ¿Cómo afecta en España? Bueno, pues... Que en España el 20% de la población son mayores de 65 años. Y cuantas más personas mayores hay en una sociedad, obviamente más dependientes hay. Vete a nuestro programa Dependientes Somos Todos y te lo pones y te quieres pasar una tarde ya absolutamente en el hoyo, la bajona, en la sí. bajona, te lo pones y luego te pones La bajona y la verdad, o sea, quiero decir... A ver, una bajona... oye, cuidado, ¿eh? Aquí no estamos en contra de las bajonas, nada de super happy, tiranía del bienestar, hay que enterarse de las cosas y creo que esta es una de las cosas más importantes de las que tenemos que enterarnos como sociedad y es que ancianos y dependientes están un poco a su suerte a la hora de tener unos cuidados y una dignidad en la etapa final de su vida. Hablábamos de los derechos de las empleadas del hogar que están ligados a esto, los derechos de las mujeres que también están ligados a esto. Entonces, absolutamente. Cuando una persona se hace mayor y necesita más ayuda y necesita más asistencia, las opciones son o que le cuide a su familia, o que le cuide una cuidadora en casa, o que se le cuide en una residencia. En los dos primeros casos, quien le cuida estadísticamente es una mujer. Tenemos por aquí los datos. Bueno, aparte, todo esto, mientras que Nerea localiza el dato efectivamente que quiere lanzar... Cuando hemos hablado de ese porcentaje en España, se traduce en que las personas que viven solas en España ya rozan los 5 millones. Y la mayoría son mujeres de más de 65 años. Pues porque ha fallecido ya el marido, o la marida, o porque viven solas. Pero esto es una realidad. El dato es que estas personas, bueno, decíamos que la cuidan, trabajadora del hogar que está cuidando a mayores, pues es una mujer que necesita sus derechos laborales. Y la familiar, amiga, persona del entorno de esa persona dependiente, en el 94% de los casos, según unos datos que dio el 5 de septiembre Ángela Rodríguez Pan, la secretaria de Estado de Igualdad, en el 94% de los casos es una mujer quien deja su curro, da un paso atrás en su carrera profesional, se precariza para cuidar al dependiente. Y luego está la situación extrema, que vamos a decirlo ya, a nadie le puto apetece hacer con ninguno de sus familiares jamás, que es la residencia, por un montón de razones que ahora mismo vamos a desgranar y que prepárate el cuerpo, prima, prepárate el cuerpo. Pues efectivamente, las residencias de mayores comenzaron a popularizarse en España a finales de los años 70, Nerea. Pues para que tú lo sepas, esa época era cuando el sistema público empezó a brindar asistencia pues a esas personas mayores, y también había pues algunas empresas privadas, aquella época que nos gustaba a nosotras mucho, previas al pelotazo de Nueva Rumasa, vieron ese filón como un nuevo modelo de negocio. Entonces, bueno, pues para que nos situemos, en España hay alrededor de 5.500 residencias, de las cuales 1.600 son públicas y, atención, 3.900 son privadas. Wow, esto es un dato que es bastante... O sea, a mí me parece bastante estremecedor, porque ya automáticamente, desde una perspectiva de clase, te está ubicando en un lugar o en otro, automáticamente. O sea, eres pobre, no tienes recursos, no tienes a nadie que te cuide, la comunidad X solamente te puede poner una asistencia, porque esto también funciona por comunidades autónomas, de X horas al día. Si no te puedes apañar tú y no tienes dinero para que te apañe nadie,
estás abocado efectivamente a uno de estos centros. Los centros públicos, bueno, pues no todo el mundo tiene acceso, te tienes que poner una lista de espera y a lo mejor tú no tienes ese tiempo de espera para entrar en uno de estos centros. Centros los cuales evidentemente también te abocan a un cierto deterioro cognitivo, lamentablemente, porque como en las aulas no se te iguala por arriba, sino que se te iguala por abajo, en cierto sentido. Es terrible, falta mucha gente. Pero tú fíjate qué curioso la situación. La realidad a la que nos enfrentamos es que la gente vive más en mejores condiciones, con lo cual la población envejece mucho más. Y lo que hemos repasado hasta ahora, ¿no? Esto empobrece a las mujeres, precariza y empobrece a las mujeres, que son las que se ocupan de los cuidados, y enriquece a las empresas privadas. Enriquece a las residencias privadas, que son más del doble, con las cifras que acabas de decir, son más del doble de las públicas. Entonces, es una situación que enriquece más a los de arriba, como muchas situaciones que se dan en nuestro contexto capitalista, enriquece cada vez más a los que ya estaban arriba y empobrece cada vez mucho más a los que estaban abajo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, uno de los problemas, aparte de efectivamente que el peso caiga otra vez sobre el cuidado por parte de las mujeres a estas situaciones, es, bueno, no de fácil solución, pero en parte sí, y es que dado que ha habido un crecimiento en el envejecimiento de la población y además se prevé un crecimiento del envejecimiento de la población en los próximos 15 años de hasta el 26%, o sea, es decir, que 3 de cada 10 personas van a ser mayores de 65 años, coño, esto es una cosa que se están arrojando datos, se puede prever. ¿Con qué se puede prever, Nerea? Con plazas. Con más plazas. Con plazas. ¿Cuál es la situación de las plazas en España? Pues una mierda como una casa. Como un piano como un camión de 12 ruedas. Faltan unas entre 62 y 63.000 plazas públicas para poder dar esa cobertura. La cobertura, o sea, para poder dar el ratio que recomienda la OMS, que son como 5 por cada 100 habitantes mayores de 65 años, pues ahora en España faltarían entre 62 y 63.000. Y no solamente no llegamos en nuestro país, sino que a pesar del envejecimiento de la población, la ratio ha caído entre 4 puntos y 20. O sea, en 2014 faltaban 53.000 y ahora faltan 10.000 más. El déficit de plazas va variando de unas comunidades a otras, pero bueno, que es un problema que hay que solucionar rápidamente. Bueno, aparte de todos los mayores, insisto que están en lista de espera, Nerea, que pues a lo mejor esa espera es crucial para una recuperación. Es insostenible para las familias. Es insostenible para las familias, absolutamente. Es insostenible para las familias. O sea, es insostenible, absolutamente. Hasta que llegas a ese momento en el que... Bueno, es que la media de coste de una residencia es de 1.800 euros. Ahí vamos, muy bien. Entonces, la media de coste de una residencia es de 1.800 euros. Si tú tienes la suerte de llegar entre la pensión del anciano, lo que ponga la familia, lo que tenga ahorrado, poder cubrir este coste mensual de la residencia al mes, aún así tienes lista de espera y durante ese tiempo de la lista de espera estás en todas las situaciones que hemos descrito anteriormente. Con grados de dependencia X. Y con grados de dependencia X y teniendo que dejar tu curro, teniendo que organizarte con la familia. No se habla de esta conciliación lo suficiente. Madrid, estábamos hablando de comunidades autónomas y este dato es importante porque ahora vamos a hablar de Madrid, porque lo que pasó en Madrid pues fue bastante, con las residencias en la pandemia, fue una cosa vergonzosa que creo que sí, es digna de mención, que sin duda. Desde la opinión pública pues deberíamos estar mucho más cabreados de lo que estamos. Es la única comunidad en España donde hay más plazas privadas que públicas. Bueno, Nerea, además de todo esto, la media en un ingreso para el centro efectivamente es de 82 años, lo cual, bueno, pues como tú bien dices, la carga que puede suponer, no es que sea una carga, o sea, es que es una realidad, la atención que requiere una persona de esa edad, tiene que estar sufragada en uno de estos espacios por personal. O sea, quiero decirte, por personal el cual es una realidad que en muchas de estos espacios, en muchas de estas residencias, es carente. Y bueno, esta falta de sanitarios es una realidad común. En muchas residencias, sobre todo en las pequeñas, hay puestos asistenciales que no se sustituyen en vacaciones, como médicos, fisioterapeutas o psicólogos. Y esto supone
una vez más, una carga extra para el personal de enfermería, que es que siempre, o sea, damos vueltas alrededor de estos temas y siempre acabamos en lo mismo, es que todo está absolutamente feminizado y todo esto supone además una cadena de problemas que impactan en todas partes de la sociedad. Es que a lo mejor, aunque no tengas una persona mayor, lo vas a ser. Absolutamente. Claro. O sea, dar la espalda, como escuchábamos el testimonio, ¿te acuerdas, Nerea, hace un par de programas, sí, de esa persona que vivía en los umbrales bueno, pues... Tía, pues eso, o sea, algo indigno, humanamente hablando, es algo que tenemos que reivindicar, tengamos la edad que tengamos. Algunas de las denuncias que se han puesto desde las asociaciones, hay una plataforma de organización de familiares y usuarios de residencias. Nosotras hemos estado precisamente en contacto con Pladigmare, que también bueno, pues se dedica a precisamente poner en contacto pues problemáticas con gestores de estas cuestiones, pues precisamente para ponerlas en el debate público. Y hubo precisamente el 17 de septiembre una manifestación convocada en la cual pues se denunciaba la vulneración de derechos humanos y de derechos fundamentales de los usuarios y usuarias, pidiendo que por favor dejasen de quebrantarse por otra parte los derechos laborales de los trabajadores. O sea, es que al final nadie o sea, ni los residentes quieren que esas personas estén obviamente en condiciones infrahumanas, ni cuando tú estás como residente en un espacio de estos es una cuestión excesivamente voluntaria, o sea, simplemente eres mayor y necesitas estar en ese espacio porque tienes un grado de dependencia X o Y, ni a lo mejor te puedes permitir un espacio donde tengan más recursos o más personal, sino que sobre lo que hay es el Estado, y esto es, insisto, deber del Estado, Nerea, Sí, sí. de hacerse cargo. Desde Pladigmare, de hecho, nos han pasado quejas, testimonios, reclamaciones, y muchas tienen que ver con algo tan básico para el bienestar y la dignidad de una persona como las sujeciones físicas y como la calidad de la comida. Correcto. La calidad alimentación de la comida, alimentación escasa, pésima, escasa, pocos valores nutricionales, fritos, comida de cuartel, aguada, que cunda mucho para... Es que es terrible, ¿no? Decirlo. Claro. O sea, aguar los purés para que cundan mucho para el mayor número de gente posible. Y esto es indigno y además es un negocio. O sea, absolutamente. Es un modelo de negocio que se basa en la falta de personal, la falta de control y la oferta que es inferior a la demanda. Ahí le has dado justo con la clave. Yo he dicho, esto es una responsabilidad del gobierno en el hecho de poner más medios o de exigir que las comunidades autónomas pongan más medios en las residencias o en los conciertos que tengan respecto de, pues bueno, a lo mejor tenemos que subir la pasta media, que actualmente son como 480 pavos por residente, las aportaciones que se hacen a nivel nacional, ascender ese importe, o sea, por eso cada 2x3 ves subida de pensiones. Bueno, en parte también sirve para sufragar esta cuestión, pero es muy importante, aparte de inyectar dinero, tener un control. Claro. Tener un control, que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido precisamente en Madrid con las residencias, que cada vez que se le exigía bueno, pues a una responsable de la gestión de lo público explicaciones mínimas de por qué la gente estaba muriendo hacinada en las residencias, sin poderse comunicar, sin una atención como era debido, etcétera, miraba hacia otro lado. Eso sí que es indigno. No solamente es indigno, sino que me parece un delito contra los derechos humanos. Eso es un delito contra los derechos humanos que no ha pasado muy lejos, ha pasado en nuestra comunidad autónoma en la que vivimos tú y yo, prima, en nuestro país. En las residencias de mayores de nuestro país murieron más de 35.000 personas durante la pandemia y de ellas 7.000 fallecieron en centros de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad afectaba más a las personas que tenían el sistema inmunológico debilitado, pero también porque no se les trasladó a centros sanitarios y se les dejó morir indignamente en las residencias solos. Añadido a todo esto, ¿a qué centro sanitario les vas a trasladar si tienes los sistemas de salud absolutamente desbordados, colapsados, con falta de medios y de personal, y la mitad, insisto, del Gregorio Marañón sigue cerrada? O sea, planta, chapado. Hostia, tío. Abres un hospital de pandemias para... Ojo, cuidado, porque evidentemente a través del sistema que tenemos de denuncia, que es el único que hay, es el
bueno, pues la interposición de demandas a través de lo contencioso administrativo, estas causas judiciales no han prosperado. No se ha pedido ninguna responsabilidad política. 7.000 muertos en la Comunidad de Madrid y unos protocolos de la vergüenza, que ya tienen hasta su nombre, que detalla Alberto Reyero, por ejemplo, que fue consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y que respecto a este tema vergonzoso chocó con Díaz Ayuso por la crisis de la residencia y dimite en octubre de 2020. Le escuchamos. Las condiciones de las residencias antes de la pandemia ya no eran buenas, arrastraban situaciones de precariedad. Bueno, no solo lo podemos decir ahora, sino que lo decíamos en su momento. De hecho, en el libro pongo algunos ejemplos de intervenciones mías en la Asamblea de Madrid, en la que destacábamos que las residencias de Madrid no funcionaban bien. Decía que las residencias de Madrid tienen un problema, que había un problema de subasta en la licitación de muchos de los contratos que se ponían en marcha en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto, bueno, pues en ese sentido yo coincido absolutamente con los distintos informes de, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que señalan que la situación de las residencias antes de la pandemia y la situación de la sanidad en la Comunidad de Madrid y en el resto de España pues eran deficitarias, y por lo tanto, bueno, pues la pandemia lo único que ha hecho es poner de manifiesto bueno, pues una situación de precariedad que ya existía en el pasado. Efectivamente, Nerea, al final te das cuenta de que bueno, pues el sistema parece que solamente está previsto para lo medio. Ni por arriba ni por abajo. Tú tienes una enfermedad, chao. Tienes dejas de ser productivo, chao. Eres anciano, chao. Qué interesante, fíjate, ha sido Alberto Reyero el que lo ha mencionado, efectivamente, que por cierto, ahora Nerea explicarás un poco lo del tema de sus publicaciones. Sí. Este señor ha estado codo con codo en la Comunidad de Madrid, o sea, en el gobierno de Ayuso, y es crítico con esto. Cuidado con las licitaciones. Esto es, insisto, hay que exigir la trazabilidad y hay que exigir de cuáles son los orígenes de las licitaciones públicas, porque esto tiene un concurso muy concreto planteado, por supuesto, en los pliegos de licitación. O sea, ¿a quién estamos dando las licitaciones? ¿A los amigos cuando damos unas condiciones concretas en esos pliegos a los que no se presenta nadie? ¿Presentamos pliegos de solamente un día en el BOCAM porque nos afecta a esa comunidad? O sea, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, solamente de un día para que solo lo sepan los colegas para que se presenten con esas condiciones concretas. Cuidado, porque es muy sencillo, insisto, o sea, y además la gente somos especialmente torpe, o sea, tampoco nos ocultamos en coger el nombre y decir, este no sé quién, este no sé cuántos, LinkedIn, can, amigos en común, anda. Sí, el trabajo está hecho, exactamente, el trabajo está hecho. Y es que es lo que decíamos al principio, es tan fácil de demostrar que es un puto negocio, todo esto, y cuando la situación es así de grave en circunstancias normales y sucede algo como lo que nos sucedió en 2020, pasa pues lo que pasó en ese momento, que la Consejería de Sanidad aprueba un protocolo, el que os mencionábamos, apodado el protocolo de la vergüenza, por el que se prohíbe trasladar a los geriátricos a los hospitales a residentes con un determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo. Se excluyó de la atención sanitaria a miles de personas solamente por criterios de edad. Alberto Reyero, el exconsejero, estaba ahí cuando esto sucedió. Todo esto le ha supuesto un daño personal y psicológico, obvio, hasta el punto que ha tenido que salir de la política, y acaba de publicar en la editorial Libros del Cao, detallando todo esto, el libro Morirán de forma indigna. ¿Se le han pedido suficientes explicaciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre lo que pasó en las residencias? Escuchamos a Alberto Reyero. Bueno, al Gobierno de Madrid sí se le han pedido explicaciones. Yo creo que hay un gran número de gente, los partidos de la oposición, ciudadanos particulares, las plataformas de familiares han pedido explicaciones al Gobierno de la Comunidad, exigiendo que explique en una comisión de investigación qué es lo que ocurrió durante aquellos meses. Lo que ocurre es que las mayorías presentes en la Asamblea de Madrid han impedido que continuara la comisión de investigación, y la mayoría entre PP y Vox han impedido que esa explicación se produzca. Claro. En cuanto a la ciudadanía, pues yo creo que en realidad
no conoce con exactitud lo que pasó, bueno, pues tiene una noción un poco definida acerca de determinadas decisiones que se tomaron. Hubo interés por parte de algunas personas por confundir a la opinión pública, por lanzar mensajes condimentados, por extender bulos y por al final hacer que la gente no entendiera muy bien lo que pasó. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que los ciudadanos deberían despertar y sobre todo conocer lo que pasó y en función de ese conocimiento, pues actuar en consecuencia. Es que la opinión pública no tuvo capacidad de reacción, entre otras cosas, porque a la gente lo que se le estaba haciendo, a los ciudadanos y a las ciudadanas, lo que se le estaba haciendo era mentirles. O sea, mentirles. Bueno, más que mentirles, ocultarles la información, evidentemente. No, mentirles directamente. Sí. O sea, Isabel Díaz Ayuso dijo en varias ocasiones que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, entre otras cosas. Absolutamente. Era mentira. Ella sabía que era mentira, este señor sabía que era mentira y por eso dimitió y se largó. Se les está mintiendo, se les está manipulando. Entonces, ¿cómo coño vas a reaccionar ante una situación en la que está en juego la vida de muchísima gente, cuando quienes se supone que gestionan tu pasta y que te protegen y que reparten los recursos públicos te están mintiendo en tu puta cara? Bueno, pues efectivamente ninguno de estos controles ha concluido con ninguna sanción y algunos de los... mira, por ejemplo, hay una residencia en Alcorcón, esto lo hemos recogido del medio del diario.es, que decía la propia directora: siento que he vivido una guerra donde no he tenido medios, donde he sido juzgada de antemano como asesina, que ha acumulado muertos. O sea, recordemos que había algunas personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid que estaban en las habitaciones durante 7 y 10 días, que las sacaban los bomberos. 7 y 10 días. Diariamente se llamaban para preguntar por parte de algunos inspectores sobre el número de casos y recursos que tenía el centro. Pero no se llamaba para dar ninguna solución, simplemente en plan de ¿cómo va la cosa? Mal, ¿no? Uf, pues Venga, chao. pues muchísima suerte. Efectivamente. Muchísima suerte. Hay incoados 9 centros residenciales, o sea, hay incoados algunas sanciones para estos centros residenciales, pero claro, las faltas al final, ¿qué son? 58.000 euros, 42.000 euros. O sea, por supuesto no hay ningún tipo de compensación a esas familias. Todo el rato es como, no, es que se ha registrado la derivación de los usuarios, el no sé qué. Bueno, que al final entre unos y otros no se ha determinado quién es la persona responsable de esas personas que evidentemente están en dependencia. Y efectivamente sabemos quién es la persona responsable, pero tiene nombres y apellidos, sí. Pero lo sabemos de milagro porque, como dice Alberto Reyero, se ha hecho un gran esfuerzo para que no lo sepamos. Durante la crisis del 2020 se propagaron desde Puerta del Sol distintos bulos que contribuyeron a confundir a la opinión pública. De todos es conocido el bulo de que las competencias de las residencias eran de Pablo Iglesias, algo que es absolutamente incierto. Yo podría criticar por muchas cosas a Pablo Iglesias y también por la gestión de las residencias, pero no por esta cuestión. La Constitución española y el decreto del estado de alarma son muy claros a la hora de señalar quién es la administración competente en relación con los servicios sociales y con las residencias. Otro bulo es que no existieron protocolos, sino que se trataba de borradores, cuando sabemos, y yo creo que se ha demostrado claramente, que eran documentos correctamente firmados por un alto cargo de la Consejería de Sanidad, con fecha, día, hora, y además que fueron reconocidos como firmados en la comisión de investigación, o que el hospital de IFEMA pues fue un hospital milagro, cuando lo que ocurrió es que solo se atendió a las personas con sintomatología más leve, y por esa razón bueno, pues se produjeron muy pocos fallecimientos en el hospital de IFEMA. En 41 días que estuvo abierto solo fallecieron 16 personas. En ese mismo periodo, en las residencias de la Comunidad de Madrid fallecieron en torno a 5.000. Heavy, tía. Nos vamos a quedar sin tiempo y no quiero que nos dejemos en el tintero la última intervención de Alberto Reyero. Recordamos, autor de Morirán de forma indigna, publicado por Libros del Cao. Estaba dentro de las instituciones cuando pasó esto. Pues no sé muy bien qué efecto tendrá el libro. Yo puedo decir el objetivo con el que lo he escrito, que es también llamar la atención de los ciudadanos acerca de lo que ocurrió
y sobre todo evitar que muchas de las cosas que sucedieron se vuelvan a repetir. Lo he dicho por activa y por pasiva. Este libro lo he escrito por los que ya no están, por los que ahora mismo están en las propias residencias y por los que estarán en las residencias en el futuro, que en realidad no es un estarán, es un estaremos. Nos imaginamos a cada uno de nosotros con 80 años en silla de ruedas en una residencia, que somos rechazados para atendernos cuando estamos en una situación de enfermedad grave, ser atendidos en un hospital. ¿Eso nos parece correcto, nos parece adecuado o nos parece una auténtica barbaridad? Bueno, pues yo creo que nos tenemos que poner en los pies de ese yo nuestro del futuro y actuar en consecuencia y acabar con un edadismo que ha hecho que dejemos pasar que se haya producido una discriminación hacia las personas mayores, con esa falsa creencia de que de alguna manera, como eran mayores, pues les tocaba morirse. Porque yo niego la mayor, no les tocaba morirse. No se puede condenar a nadie por la edad que tenga. Pues efectivamente, es una absoluta barbaridad, una aberración, y al final estas cuestiones y combatir todos estos estereotipos negativos sobre la vejez y esta marginalidad social que tenemos sobre las personas mayores es importante y es responsabilidad de todos ponerlas en el debate público. La sociedad debe demostrar más sensibilidad hacia los intereses y necesidades del colectivo de mayor edad y por supuesto, este programa es en nombre de todos los que no están, en nombre de los que están y no están en unas condiciones dignas y esto es un reclamo directo a quien le corresponda y a interpelar a que estas situaciones mejoren, porque efectivamente nos afecta y mucho, y socialmente nos dejan un lugar muy de mierda, que ya TikTok nos ponía un poco en tela de juicio, pero con esto ya es la confirmación. Sí, que a ver si nos extinguimos ya. Quedaos, que os calen bien las palabras de Alberto Reyero, que hemos repetido muchísimo en Saldremos Mejores, porque estamos muy preocupadas por dependientes y mayores, porque son situaciones que nos tocan de cerca y tocan de cerca a todo nuestro entorno y os van a tocar de cerca a vosotros y a vosotras, y no nos cansamos de decíroslo, que el esfuerzo colectivo y la conciencia colectiva sobre estas cosas y la lucha por todo este tipo de situaciones de vulnerabilidad es egoísta. O sea, es que de verdad os va a tocar, nos va a tocar a todo el mundo. No se puede dejar. Lo que sucedió en la pandemia sucedió en unas circunstancias completamente excepcionales que esperemos que no se vuelvan a repetir, pero la situación en las residencias, y lo veíamos con el testimonio del programa anterior, no es buena de ninguna manera. No podemos permitir que sea o bien un negocio millonario o bien una situación social en la que los mayores están a su suerte y las cuidadoras también están a su suerte. Total. No lo podemos permitir. Así que también en ese sentido existen muchas fórmulas, aparte de también exigir una conciliación para los trabajadores y trabajadoras para los cuidados. O sea, habrá que hacer unas fórmulas desde trabajo, esto es así, para que precisamente se puedan pues prestar la atención que se requiera, sostener la vida, básicamente. Sostener lo que nos toca como seres interdependientes que somos todos. Amén. Más durín el programa de hoy, sí, hija, mejorcitas, de vez en cuando hace falta. Esto os viene de fenomenal porque esto os despierta la rabia, os pone en vuestro sitio. A nosotras nos gusta muchísimo eso. Sabes que a veces os chillamos y os ponemos las pilas, y otras veces pues os ponemos delante unas realidades que no están del todo bien, pero que es necesario comentarlas, hablarlas y analizarlas en profundidad para enterarnos de qué coño va la vaina y que no nos metan mentiras así a capón, como nos pasó durante la pandemia, prima. Esto no se puede consentir. Anestesiadas, queridas. Oye, pues muchas gracias siempre por consumirnos, por acompañarnos, por supuesto también acudir a nuestros shows el 14 de octubre en el Fes Jaja de Mallorca. La verdad es que el nombre del festival es una cosa que pues sí que me da bastante risa, y luego después tenemos ahí un par de fechitas también en noviembre en Vigo y en Santiago, 18 y 19 de noviembre me quiere sonar, ¿verdad? Me parece que sí, esto lo tendrás. Correcto, en tu pequeño calendario. Seguro, el 14 de octubre en Mallorca en el Fes Jaja, las entradas ya están a la venta, os queremos ver a todas ahí las caritas, os vamos a ir contando y reconociendo, que no tengáis ninguna duda. Y si no te preocupes, que a tu ciudad llegaremos, before or after, en esta vida o en la otra, como decía Gladiator, querida. Gracias como siempre a nuestras compañeras Gemma Jiménez, Julia Pérez, Nacho Pardo, Bea Polo, Marisa Pérez, Sara Luque y por supuesto
on RRSS, Laura Terciado. Besitos. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.